Tema 1 de Física 10. Vectores y ejemplos. Cantidades escalares y vectoriales. Un escalar es una cantidad física que se describe y se comprende plenamente con una magnitud, o sea, con un valor numérico positivo o negativo y con una unidad de medida. Algunas cantidades escalares son el tiempo, la temperatura, la masa, la densidad, la carga eléctrica, la energía, etc. Por ejemplo, si decimos que una persona tiene 39 grados centígrados de temperatura, comprendemos plenamente que tiene fiebre, su valor numérico sería 39, obviamente por ser fiebre es positivo y la unidad de medida son los grados centígrados. Un vector es una cantidad física que para poder describirse y comprenderse plenamente necesita de tres cosas simultáneamente: de una magnitud, o sea, un valor numérico positivo o negativo con su unidad de medida, una dirección, que es el menor ángulo que forma el vector con un eje coordenado, generalmente el de las X u horizontal, y además de un sentido que indica hacia dónde actúa y está definido en el gráfico mismo. Algunas cantidades vectoriales son el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico. Por ejemplo, un automóvil sube por una carretera inclinada a 30 grados con una velocidad de 50 kilómetros por hora. Si hacemos un esquema de la situación y suponiendo que esta es la carretera y este es el móvil que sube con esa velocidad, entonces la dirección del vector es 30 grados, que es la misma que forma el plano en la carretera, pues con el eje horizontal. Tenemos la dirección del vector, que es 30 grados. Tenemos la magnitud, que la magnitud sería 50, que vamos a suponer que es positivo mientras sube, entonces sería más 50. Su unidad de medida es kilómetro por hora porque es unidad de velocidad y su sentido me lo muestra el gráfico, que es hacia arriba. Representación gráfica de un vector. Un vector se representa por medio de una flecha y se nombra con una letra mayúscula con una pequeña flechita encima. Entonces, vamos a tomar un punto arbitrario sobre el eje horizontal, que es el origen del vector. Pintamos el vector. La flecha viene siendo el extremo del vector, origen de donde sale, extremo es donde termina. Vamos a suponer que ese vector lo llamamos A y que forma o tiene una dirección de alfa grado respecto a la horizontal. Igualdad de vectores. Dos vectores son iguales si tienen igual magnitud, dirección y sentido, las tres. Como quien dice, si aquí tengo un vector A y un vector B que tienen la misma dirección, o sea que forman el mismo ángulo respecto a la horizontal, o sea que son paralelos, que las magnitudes son iguales, lo que miden son igual, y además que su sentido es el mismo, o sea, hacia arriba y a la derecha, podemos decir en este caso que el vector A es igual al vector B. Vectores opuestos. Dos vectores son opuestos si tienen igual magnitud y dirección, pero sentidos contrarios. En este caso tenemos dos vectores, el vector A y el vector B, que tienen la misma magnitud, o sea, miden lo mismo, tienen la misma dirección, o sea, que forman el mismo ángulo con respecto al eje horizontal, o sea que son paralelos, pero los sentidos son contrarios. En este caso tendríamos que decir que el vector A es igual al opuesto de B. Suma de vectores coplanares y concurrentes. Vamos a analizar primero en dos dimensiones. Existen tres métodos para sumar vectores, que son el método del paralelogramo, el método del triángulo y el método de las componentes de un vector. No importa el método que utilicemos, la resultante y su dirección será la misma por cualquiera. Veamos el primero, método del paralelogramo. En este método se trasladan los orígenes de ambos vectores sumandos a un punto común. Por los extremos de ambos vectores se trazan paralelas al otro vector, construyendo así un paralelogramo. La resultante, o vector suma, tendrá como origen el origen común y por extremo el corte de las paralelas. Vamos a suponer que tenemos un vector A
sabemos su magnitud y sabemos su dirección, qué ángulo forma con el eje horizontal, y tenemos su sentido hacia dónde va. Y vamos a sumarlo con un vector b, que también sabemos su magnitud, su dirección es 0 grados respecto a la horizontal y su sentido es a la derecha. Si hacemos gráficamente esto, este método nos dice que por un punto arbitrario trasladamos ambos vectores, los orígenes de ambos vectores. El origen tiene que ser común. Entonces, por el extremo de b trazamos una paralela al vector a. Obviamente que su dirección tiene que ser la misma del vector. La dirección es alfa del vector a. Y por el extremo de a trazamos una paralela a b. Resulta que las dos paralelas se cortan aquí. La resultante por este método tiene por origen el origen común y por extremo el corte de las paralelas. A esa resultante o vector suma la vamos a llamar R, y tenemos que calcular no solamente la dirección, sino el valor de R, o sea, las dos cosas que están en rojo. Como vemos, este triángulo, se nos forma un triangulito aquí en la parte inferior, que es un triángulo no rectángulo. Entonces tenemos que tomar parte de la trigonometría que se utiliza para resolver triángulos que no son rectángulos. Entonces, fácilmente podemos calcular este ángulo interior de ese triángulo que no es rectángulo, porque sabemos que todo esto es 180 y que este ángulo es alfa. Entonces, a ese angulito vamos a llamarlo teta. Ese ángulo matemáticamente se calcula como 180, que sería todo este ángulo, menos el vector alfa. Y ya lo tendríamos, lo conoceríamos. O sea que conocemos la magnitud de A, la magnitud de B, la dirección de A y además el ángulo interior opuesto a R, que es teta. Como es un triángulo no rectángulo, utilizamos el teorema de los cosenos y la resultante sería la raíz cuadrada de la magnitud de A al cuadrado más la magnitud de B al cuadrado menos 2 veces el producto de sus magnitudes por el coseno del ángulo opuesto a lo que yo estoy calculando. El ángulo opuesto a R sería teta. Y con eso hallaríamos numéricamente el valor de R. Si queremos calcular la dirección de R, que es beta, entonces vamos a decir, utilizamos el otro teorema de los senos, porque el triángulo no es rectángulo, y vamos a decir que A es al seno del ángulo opuesto a A, que es beta, como R, que ya lo tenemos, es al seno del ángulo opuesto a R, que vendría siendo teta, que también lo tenemos. Despejando, seno de beta sería igual a A por seno de teta sobre R, pero como necesitamos calcular es beta, entonces beta sería el seno a la menos 1 de ese producto de A por el seno de teta sobre R. El método del triángulo, para este se traslada el origen de uno de los dos vectores a un punto arbitrario, o sea, primero uno. Por el extremo de ese primer vector se traslada el segundo vector. La resultante o vector suma tendrá como origen el origen del primer vector y por extremo el extremo del segundo vector. Entonces para ver que tienen que dar lo mismo, vamos a tomar el mismo caso anterior, el vector A y el vector B. Por este método, gráficamente dice que sobre un punto arbitrario o del plano, trazamos uno de los vectores. Voy a tomar primero el vector B. Por el extremo de B, vamos a trazar el vector A con su dirección. Entonces, exactamente igual, la misma medida, la misma dirección, pero comienza donde terminó el primero. La resultante por este método tiene como origen el origen del primer vector y como extremo el extremo del último vector, que en este caso es A. Entonces, esa sería la resultante y esta sería su dirección de esa resultante. Como vemos, es exactamente la misma figura del otro método y tenemos exactamente iguales. Gráficamente se observa. Ahora, matemáticamente es igual. Podemos calcular, como es un triángulo no rectángulo, podemos calcular el ángulo interior de teta,
y sería lo mismo que en el caso anterior, teta sería todos los 180, estos 180 menos alfa. Utilizando el teorema de los cosenos, r sería la raíz cuadrada de la magnitud de a al cuadrado más la magnitud de b al cuadrado menos 2 veces el producto de sus magnitudes por el coseno del ángulo opuesto a r. El ángulo opuesto a r es teta. Y sería exactamente lo mismo como vemos. Para la dirección utilizamos el teorema de los senos. Entonces a es al seno de su ángulo opuesto que es b, como r es al seno del ángulo opuesto a él que es teta. Despejando beta sería el seno a la menos 1 de a por seno de r, seno de teta sobre r. Veamos, antes de ver el tercer método, veamos qué son las componentes cartesianas de un vector. Las componentes de un vector son las proyecciones o sombras sobre los ejes coordenados de un vector determinado. Entonces, pintemos un vector A, sabemos la magnitud y sabemos su dirección, y me interesa conocer las proyecciones o sombras. La proyección es la perpendicular bajada desde el extremo de A al eje de las X, que me determina la proyección o sombra en X del vector A. Y trazando la proyección, o sea, perpendicular al eje Y, tenemos que encontramos la proyección en Y del vector A, que sería este mismo cateto de acá. Nos interesa encontrar las magnitudes de a sub x y a sub y, o sea, de estos dos catetos que están aquí y el triángulo rectángulo. Como el ángulo nos lo dieron con el eje de las x, yo puedo decir, por ejemplo, que el coseno de a de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. De ahí puedo sacar que la proyección en x vale a por el coseno de alfa. Y que el seno sería, seno de este ángulo alfa, sería cateto opuesto, que es a sub y, sobre la hipotenusa, que es a. De ahí puedo encontrar que la proyección vertical de ese vector es a, vale a por el seno de alfa. Como tengo todo esto, a y alfa, pues puedo encontrar el valor numérico. Ahora, si quiero, y tengo que tener en cuenta, esto es muy importante, que si el ángulo me lo dan entre el vector y el eje horizontal, todas las proyecciones en X van con coseno y todas las proyecciones verticales van con seno. Ahora, si quiero devolverme a encontrar el valor de A como prueba, puedo decir que como es un triángulo rectángulo, la magnitud de A sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las proyecciones. Y que el ángulo, que también quiero corroborar que es lo mismo, podría ser igual a la tangente de lo que a la tangente de la menos 1, de lo que me dio, de lo que me da de dividir, o del cociente de la proyección vertical sobre la proyección horizontal. Ahora sí veamos el método de las componentes de un vector. Dice, la proyección del vector sobre el eje X se denomina componente en X del vector dado, y la proyección del vector sobre el eje Y se denomina la componente Y del vector dado. Componente en X y componente Y del vector dado. Para sumar vectores por este método, trasladamos todos los vectores a un origen, al origen de coordenadas, de tal forma que sus orígenes coincidan con ese punto común o arbitrario. Hallamos las componentes de cada vector y la suma vectorial de todas las proyecciones sobre el eje X se denomina resultante parcial en X de los vectores, o simplemente la sumatoria de los vectores en X, suma de vectores en X. Análogamente, la suma vectorial de todas las proyecciones sobre el eje Y se denomina resultante parcial en Y de los vectores, o simplemente la sumatoria de vectores en el eje Y, suma de vectores en Y. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos cuatro vectores donde vamos a poner uno en cada cuadrante para poder ver el método en lo más general posible. Sabemos cuánto mide A y cuánto es su dirección, sabemos cuánto mide B y cuál es su dirección, sabemos cuánto mide C y cuál es su dirección respecto al eje X, y sabemos la magnitud de D y cuánto mide el ángulo φ. Entonces lo primero que tenemos que ver es que todos los ángulos me los han dado
con el eje horizontal, de cada vector con el eje horizontal. Quiere decir que todas las proyecciones en X van a ir con coseno y todas las proyecciones en Y van a ir con seno, por esa misma razón. Entonces, en un gráfico aparte, entonces vamos a sacar las proyecciones de A en Y, que sería esta, y la proyección de A en X, que sería esta. Entonces la proyección, y la vamos pintando en el gráfico aparte, A sub X y A sub Y. Análogamente hacemos lo mismo para B, la proyección de B sería esta, que sería B en Y, y la proyección de B en el eje X sería esta, que sería B en X, sería hacia la izquierda. Hacemos lo mismo para C, su proyección en X sería este pedazo, la pintamos, va negativa, y la proyección en Y de ese vector sería este pedacito, que también va negativa. En D, la proyección en X sería hacia la derecha y sería D en X, que es esta, y la proyección en Y sería esta otra que está aquí, que sería D en Y. Y ya tenemos todas las componentes de todos los vectores en X y en Y. Ahora no falta sino sumar todo lo que hay en X y todo lo que hay en Y como resultantes parciales. Entonces vamos a hallar primero la de X. La suma de vectores en X sería A en X menos B en X porque va negativo, menos C en X porque va para el lado negativo, más D en X. O también podrías haberlo hecho A en X más D en X menos BX menos CX, porque la una es un positiva y la otra es negativa. Entonces, como los ángulos me los dieron todos con respecto a las X, las direcciones con respecto a las X, las proyecciones van con coseno. Entonces, la proyección AX sería el vector por el coseno de su dirección, menos B por el coseno de su dirección, que es beta. El C sería, C en X sería el vector C por el coseno de omega, más D en X, que sería D por el coseno de phi. Vamos a suponer que esto me dio positivo. Vamos a trabajar ahora la suma de vectores en Y. Entonces vamos a sumarlo de Y. Aquí sería la componente en Y de A más la componente de B en Y, porque son positivas, menos C en Y menos D en Y, porque van en el otro sentido. Las proyecciones, como el ángulo me dieron con las X, las verticales van a ir con seno. Entonces la proyección de A en Y va a ser A por el seno de alfa, B en Y va a ser B por el seno de beta, y C en Y va a ser C por el seno de omega, pero es negativo porque va para abajo, y menos D por el seno de phi. Vamos a suponer que toda esta suma de aquí, lo que nos dé aquí, sea también positivo, y lo ubicamos en un nuevo gráfico. Entonces pintamos que la suma me dio positiva, estamos suponiendo que dio positiva, pues lo debo pintar hacia el lado positivo, y la suma de vectores, todo lo de Y también me dio positivo, entonces lo voy a pintar hacia el lado positivo. Por el método de paralelogramo completando, entonces la resultante va a tener como origen el origen común, pero por extremo del corte de las paralelas. Entonces, como estas sumatorias parciales son perpendiculares, podemos hallar la resultante o magnitud del vector suma por el medio del teorema de Pitágoras, matemáticamente hablando. Para hallar la dirección del vector suma, o sea, el ángulo que forma con la resultante, o sea, este ángulo θ, podemos utilizar cualquier relación trigonométrica entre los vectores conocidos. En otras palabras, la resultante, como este triángulo sí es rectángulo, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. O sea, estamos utilizando el teorema de Pitágoras. Y el ángulo sería, utilizando la función tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, el ángulo sería la tangente a la menos 1 de la suma parcial del cociente de la suma parcial de vectores en Y sobre la suma parcial de vectores en X. Nota, si me pidieran, por ejemplo, yo tuviera dos vectores pintados en el gráfico y me dijeran no los sume, haga la diferencia, yo podría expresar esa diferencia como una suma. Entonces podría decir que a le voy a sumar
el opuesto de B, y realizo exactamente lo que estábamos haciendo desde el principio. Suma de vectores igual a 0. Para que un vector sea nulo, se necesita que cada una de sus componentes sea nula. Generalizando, si la resultante de un sistema de fuerzas que actúa sobre un cuerpo es nula, las resultantes parciales, o sea, las componentes sobre los tres ejes, también serán nulas. Por eso estamos generalizando en el caso que esté en el espacio. Vamos a ver los ejemplos. Voy a dejarlo un segundo para que le hagas captura de pantalla y después pueda resolver, porque voy a resolver solamente algunos. Por ejemplo, del primero voy a resolver el B y el D. Ahí están las respuestas. Entonces, como vamos a hacer parte de ellos, tú vas a, como ejercicio, vas a hacer los que faltan. Y vamos a hacer la otra parte del taller completo, que sería hasta el 10º punto. Y entonces vamos a comenzar con los ejemplos. Taller 1. Entonces veamos ejemplos. Me dice en el taller número 1, si tú miras, dice que dos vectores de 6 y 9 forman un ángulo entre ellos de, voy a hacer la parte B, que es 60 grados. O sea que tengo el vector A, el vector B, el vector A, el vector B que mide 9 y el ángulo entre ellos es 60. Como me piden que hallar la dirección resultante respecto al vector más pequeño, lo lógico es que utilice, como la dirección de un vector es con el eje de las X y este es el vector pequeño, pues voy a pintar el de 6 centímetros sobre el eje horizontal. En otras palabras, gráficamente se pide que la dirección de la resultante se dé respecto al vector menor, o sea que ubicamos el vector A sobre el eje de las X. Como el ángulo entre ellos dos es de 60 grados, el origen del vector B debe ser el mismo para los dos si utilizamos el método del paralelogramo para determinar el valor de la resultante. O sea, vamos a pinto primero el vector A que mide 6, está hecho a escala. Después construyo los 60 grados con el vector A, o sea, encuentro la dirección de B. Traslado el vector B con su medida, escala también 9 centímetros. Este método me dice que por el extremo de B trazo paralelas a A y por el extremo de A trazo una paralela a B. O sea que este ángulo de aquí también es 60 grados. La resultante tendrá como origen el origen común y por extremo el corte de las paralelas. Ahora, matemáticamente, vamos a ver esta figura, veo que aquí se me forma un triángulo que no es rectángulo, parecido a lo que vimos en la teoría. Entonces, la dirección de la resultante la vamos a llamar teta, que estas dos cosas en rojo son las que debemos calcular, que puedo hallar este ángulo fácilmente porque sé que este es 60, o sea, este mismo, o sea que este es 60. Puedo hallar el ángulo interno, que serían 180 menos 60, que serían 120. Entonces, por el teorema de los cosenos, R sería igual a la raíz cuadrada de todo esto, que es la magnitud de 6 al cuadrado más la magnitud de 9 al cuadrado, menos 2 veces 6 por 9 por el coseno de 120. Eso me daría R, raíz cuadrada de 171 centímetros cuadrados. La raíz de 171 es 13 y la raíz 1307 y la raíz cuadrada de centímetros cuadrados es centímetros. Como hemos hecho esto a escala, si tú vas y mides con una escuadra o una regla, el valor de R tiene que estar sobre los 13 centímetros casi muy preciso. Ahora, necesitamos encontrar también el valor de la dirección de teta. Entonces, para eso utilizamos el teorema de los senos. Entonces, vamos a decir que B, que 9, es al seno de teta, porque estoy utilizando el triángulo que no es rectángulo. Voy a hallar este ángulo. B es al seno de teta como 1309, que ya lo encontramos, es al seno de su ángulo opuesto, que sería 120 grados. Despejando, seno de teta sería B por el seno de 120 sobre 1307. Luego ya el ángulo sería el seno a la menos 1 de todo ese producto. O sea que teta sería 36.58 grados.
que puedes tomar un transportador y estaría entre 36 y 37, que es exactamente lo que nos daría, por la poca precisión de los transportadores. Veamos el 1D. Dice que ahora los mismos dos vectores forman un ángulo entre sí de 150 grados. Entonces, gráficamente se pide la dirección de la resultante GCD respecto al vector menor. Entonces, ubicamos el vector A sobre el eje de las X. Como el ángulo entre los vectores es de 150, el origen del vector B debe ser el mismo para los dos si utilizamos el método del paralelogramo para determinar la resultante. Entonces, trazamos el vector menor a escala, construimos la dirección de 150 grados respecto a A. Entonces aquí tendríamos la dirección, pasamos la medida a escala, entonces ya ubicamos el vector B. Trazamos paralelas, como sabemos, por el extremo de B trazamos una paralela a A y por el extremo de A trazamos una paralela a B. La resultante por este método tiene como origen el origen común y por extremo el corte de las paralelas. Entonces, esa es la figura 1. Ahora, matemáticamente, vamos a calcular ahora sí, no solamente R, sino su dirección. Inicialmente, aquí vemos que la dirección respecto al vector menor es todo este ángulo que vamos a llamar teta, que en este caso es obtuso. Entonces, ya sabemos que este es 150, aquí sería 150, que es este mismo por ser paralela. Luego el ángulo interior va a ser lo que le falta para llegar a 180, o sea, tendríamos 30. Entonces, nos quedaría que matemáticamente, por el teorema de los cosenos, la resultante será, esta resultante sería igual a la raíz cuadrada de la magnitud del vector A al cuadrado más la magnitud del vector B al cuadrado menos 2 veces el producto de sus magnitudes por el coseno del ángulo opuesto a R. El ángulo opuesto a R en este triángulo sería 30 grados. Resulta que nos daría la raíz cuadrada de 23.469 centímetros cuadrados, que es 4.84. Como lo hemos hecho a escala, tú vas a medir R y comprobar que esto debe medir 4.8 aproximadamente. La dirección de la resultante la vamos a calcular por el teorema de los senos. Entonces, en esta figura vamos a trabajar el teorema de los senos. Entonces decimos que B, que es 9, es al seno de teta, que es el cateto, el ángulo opuesto a B, como R, que ya lo calculamos, que es 484, es al seno de su ángulo opuesto, que es 30. Despejamos seno de teta, sería seno de teta, sube, este baja y este pasa al otro lado a multiplicar, sería 9 por el seno de 30 sobre 484. El ángulo sería el seno a la menos 1 de todo ese cociente. Como quien dice que el ángulo sería 68.39. Si miramos la figura, vemos que el ángulo respecto al vector menor no puede ser 68.39, pero sabemos que las direcciones de los vectores se dan con respecto al menor ángulo respecto al eje de las X, o sea que me está dando es el otro ángulo, este de aquí, que vale 68. Pues puedo calcular el real, o sea que ese ángulo teta en nuestro gráfico sería 180 menos ese pequeño que es de 68.39, o sea que el ángulo, la dirección con respecto al vector menor sería 111.61, que si lo medimos con un transportador tiene que ser muy similar a este. Bueno, veamos el ejemplo 2. Bueno, el ejemplo 2 nos dice que encontrar el ángulo entre dos vectores de 10 y 15 centímetros de longitud cuando su resultante tiene, voy a hacer la parte B, que la parte A, perdón, cuando la resultante sea 20. Aquí nos tenemos, como tenemos la magnitud de los dos vectores y además la resultante, para hacer exactamente el gráfico nos apoyamos un poquito en la geometría que aprendimos en los cursos básicos de geometría euclidiana. Entonces,
Gráficamente voy a utilizar el método del triángulo porque realmente aquí ya se me forma un triángulo, o sea que sobre el origen de coordenadas trasladamos el origen del vector A, o sea 10, por el extremo del vector A y con una medida de 15 trasladamos el otro vector y hacemos el arco PM. Entonces vamos a mirar el gráfico aquí. Por el extremo de A, que es este, que ya sabemos que tiene 10, hago el arco con una medida de 15, hago este arco PM. ¿Listo? Y con una medida, y por el origen del vector A, porque ahora voy a pintar la resultante, con una medida de 20 centímetros hacemos un arco RS. Resulta que los dos arcos se me cortaron en el punto D, entonces podemos estar seguros que la magnitud del vector B sería unir el extremo de A con D y la resultante sería de unir el origen de A con el extremo de B. Entonces, el vector B tendrá como origen el extremo, el vector B tendrá como origen el extremo de A y por extremo el punto D. Y, o sea, miremoslo aquí en el gráfico, que es, esta será el vector B, ahí lo pintamos, que es este, tendrá como origen el origen de A y como extremo el corte de las paralelas, y la resultante tendrá como origen el origen de A, pero por extremo el extremo de B. Y estaremos seguros si medimos este triangulito cada lado, vemos que este mide 10, que este mide 15 y este mide 20, o sea que está hecho a escala de una vez. Como este triángulo que está aquí no es rectángulo, entonces volvemos a lo anterior. Puedo calcular el ángulo interior, que sería utilizar en el teorema de los cosenos. Entonces necesitamos encontrar este ángulo que es la dirección, o sea, el ángulo beta, para después poder calcular el ángulo entre los dos vectores. Entonces, el teorema de los cosenos me dice que si 20 al cuadrado sería 10 al cuadrado más 15 al cuadrado menos 2 veces 10 por 15 por el coseno del ángulo opuesto a R, que sería beta. Pasando esto que está negativo al otro lado, al producto de todo esto me da, esto me da 400, sería 100 centímetros cuadrados más 225 centímetros cuadrados y el producto de todos estos serían 300 centímetros cuadrados por el coseno de beta. Pasando esto que está negativo al otro lado, queda 300 coseno de beta y nos devolvemos con el 400. Sería 100 más 225 menos 400. Despejamos coseno de beta, esta operación nos da menos 75 y este que está multiplicando pasa a dividir y nos queda coseno de beta es menos 75 sobre 300. Para hallar el ángulo beta sería el coseno a la menos 1 de esa expresión anterior. O sea que beta sería 104. Bueno, todo esto mundo de números, grados. Si quiero pasarlo a grados, minutos y segundos, pues utilizamos las flechitas de la calculadora y nos pasaría esta parte decimal a minutos y a segundos. Pero por ahora vamos a dejarlo allí. Beta sería eso. Ahora, como yo necesito el ángulo entre los dos vectores, generalmente vamos a dar el menor. Voy a buscar es este, que es el menor entre la proyección de A y el vector B, el menor. Entonces, en este caso, diríamos que este ángulo alfa de aquí sería 180, que daría todo menos beta, que es este. O sea, a la larga nos daría que el ángulo alfa sería 75, 52, 24, 48, 81, 407 grados, que utilizando las flechitas de la calculadora nos pasaría esta parte decimal a minutos y segundos. Entonces serían 75 grados, 31 minutos, 20.9561 segundos. Veamos el tercero. El tercero dice que dos vectores forman un ángulo de 110 grados.
Uno de ellos tiene 20 centímetros de longitud y hace un ángulo de 40 grados con el vector suma de ambos. Encontrar la magnitud del segundo vector y la del vector suma. Entonces, método gráfico, primera opción. Ubicamos el vector A igual 20 centímetros sobre el eje de las X con su origen en el centro de coordenadas. Por el extremo de A trazamos un ángulo de 110 grados con respecto a A y prolongamos ese lado. Por el origen de A trazamos un ángulo de 40 grados y prolongamos hasta determinar el punto de corte en el gráfico C. Me explico. Trazamos el primer vector, que es A, luego vamos a construir 110 grados entre los dos vectores. Primera opción, ¿no? Voy a tomar los 110 grados aquí. Trasladamos los 110 grados, proyectamos esta línea, después construimos los 40 porque esta vendría siendo la resultante, construimos el 40 a la dirección y resulta que esas dos direcciones se cortan en C. Entonces ya estaríamos que el vector B tiene por origen el extremo de A, el vector B tiene por origen el extremo de A y por extremo tiene el corte de las proyecciones, que es el punto C. La resultante tiene como origen el origen de A, el origen del primero, y por extremo tiene el extremo del último, o sea, el paso 2. Quiere decir que aquí tenemos el vector A, aquí tenemos el vector B, y tendríamos la resultante que tiene por origen el origen de A, pero por extremo el extremo de B. Y este ángulo interior es de 110 grados, que es el primer método. Método matemático. Determinamos el ángulo faltante, el ángulo teta de acá arriba del triángulo, que sería 180 menos 40 menos 110 y resulta que nos da 30. Entonces, utilizando el teorema de los senos, vamos a decir que R es al seno de su ángulo opuesto, que es 110, como 20 centímetros, es al seno de su ángulo opuesto, que es 30, que ya lo calculamos. Entonces ahí podemos despejar R. R sería 20 por el seno de 110 sobre el seno de 30. O sea que R nos daría 37.58. Si hemos hecho el gráfico a escala, podemos medir directamente aquí y debe estar por este valor 37.50 y bueno, no es mucha la precisión, pero debe estar muy aproximado. Y ya tenemos la resultante. Ahora vamos a utilizar el teorema de los senos para hallar B. Vamos a decir que el teorema de los senos dice que B al cuadrado sería igual a uno de los vectores al cuadrado más el otro vector al cuadrado menos 2 veces R por A por el coseno del ángulo opuesto a él, que es 40 grados, porque estamos hallando es B, ¿no? Entonces nos daría que B al cuadrado sería un B 20 al cuadrado más 37,58, que es la resultante, menos 2 veces 20 por 38, 37,58 por el coseno de 40, porque estoy hallando es B. Según esto, B sería la raíz cuadrada de toda esa expresión que hay allí, o sea que B nos darían 25,51. Podemos hacerlo, medirlo simultáneamente. Si el gráfico está hecho a escala, podemos corroborar que esta medida de aquí nos da 25.7, muy cerca a 26. La otra opción para este mismo problema es que yo tuviera el ángulo de 110 entre los dos vectores. O sea que los dos vectores estarían ubicados sobre el mismo punto y yo construyera los 110 grados entre el vector A y el vector B, que sería, y este sería el ángulo, y se resuelve. Meto el paralelogramo y estaría la idea más o menos, y encontraríamos la otra opción. Bueno. El número 5. El número 5 dice, dados 4 vectores coplanares, o sea que están en el mismo plano, de 8, 12, 10 y 6 centímetros respectivamente, los tres últimos hacen con el primer vector ángulos de 70,
150 y 200 respectivamente. Entonces vamos a hacer el gráfico. El primer vector lo voy a pasar a medida de escala a 8 centímetros y dice que el de 12 forma un ángulo de 70 grados con el vector A, el de 10 forma un ángulo de 150, entonces 150 y traslado la medida de 10, y el otro, el vector D, o sea el de 6, forma 200 grados con el primer vector, o sea que sería todo este ángulo. Construyo los 200 grados y paso la dimensión. Pero estos, al ya tener la figura hecha y a escala y todo, tenemos que tener en cuenta que estos no son los ángulos que nos van a servir para trabajar, sino que vamos a trabajar con los menores ángulos. O sea, que nos daría esta figura. El 70 queda como está, pero aquí en lugar de 150 vamos a decir que este angulito es 30. En lugar de 200, que es hasta acá, decimos 180 más 20, o sea que ahí hay 20 y sería el de 6. Y ya como está aquí, podemos trabajar con el método de las componentes de un vector. Entonces, utilizando el método de las componentes de un vector, tenemos que la sumatoria de vectores en X va a ser A más B por el coseno de 70, porque sería esta proyección de aquí, B por el coseno de 70, menos C por el coseno de 30, que sería esta proyección que está acá, y menos D, porque va para el lado izquierdo también, por el coseno de 20. En otras palabras, nos daría 8 centímetros, que es A, más B, que es 12, por el coseno de 70, menos C, que es 10, por el coseno de 30, menos D, que es 6, por el coseno de 20. Eso nos daría menos 2.194 centímetros. Y esta es la suma de todos los vectores en X. Hacemos lo mismo para Y. La suma de vectores en Y sería, A no tendría proyección, sería un punto. Pero B sí tiene y es hacia arriba. Entonces sería B por el seno de 70, porque los ángulos me los dieron con respecto al eje horizontal, más C, que sería esta proyección de aquí, C por el seno de 30, menos D por el seno de 20. En otras palabras, sería B, que es 12 centímetros por el seno de 70, C, que es 10 por el seno de 30, menos D, que es 6 por el seno de 20. Y esa sumatoria nos da 14.224 centímetros. Pasamos eso a un gráfico. Ya sabemos que en X nos dio negativo 2.194, pintamos esa resultante menos 2.194 hacia el lado negativo, y B nos dio positivo, que es de 12.224 centímetros. Completamos por el método del paralelogramo, paralela por donde terminó sumatoria de vectores en Y, trazamos una paralela a sumatoria de vectores en X. Por donde terminó sumatoria de vectores en X, trazamos una paralela al vector suma de vectores en Y, y las dos paralelas se cortan aquí. Quiere decir que la resultante tendrá por origen el origen común y por extremo el corte de las paralelas, que eso se llama R. Y vamos, el ángulo, que sería este, el menor ángulo, sería exactamente este mismo ángulo de acá, por opuestos por el vértice. Vamos a calcular la resultante por el método del paralelogramo. Entonces, matemáticamente ya puedo utilizar, en este triangulito, puedo utilizar Pitágoras y decir que la resultante será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus proyecciones. O sea, la resultante será la raíz cuadrada de menos 2.194 al cuadrado más 14.224 al cuadrado de todo lo que nos dé ahí. O sea que la resultante nos da 1439. Si vamos a medir directamente, está hecho a escala, si vamos a medir esta línea directamente con una regla o con una escuadra, nos debe dar 14.3, entre 14.3, casi 14.4. Ahora vamos a hallar el ángulo. La tangente de este angulito de aquí sería suma de vectores en Y sobre suma de vectores en X. Entonces, teta sería la tangente a la menos 1 de lo que nos dio en Y, que es 14.39, dividido
entre suma de vectores en X que me dio menos 2.194. Ese ángulo nos dio menos 81 grados, que sería este de acá, en sentido negativo, recordando la trigonometría. Este sería de menos 81 grados 13 minutos 53.18 segundos, que sería realmente el ángulo que forma la resultante sobre el eje negativo de las X. Listo. Veamos el 7. Dice, tres vectores situados en el plano tienen 6, 5 y 4 centímetros de longitud. El primero y el segundo forman un ángulo de 50 grados, mientras que el segundo y el tercero forman un ángulo de 75 grados. Encontrar la magnitud del vector resultante y su dirección respecto al vector mayor. Entonces, como me piden la magnitud de la resultante respecto al vector mayor, vamos a colocar el vector mayor, que es el de 6, sobre el eje de las X. Vamos a llamarlo A. A5 lo vamos a colocar porque me dice que el primero y el segundo forman un ángulo de 50, o sea, entre el primero y el segundo un ángulo de 50. Y entre el segundo y el tercero, que es de 4, dice que forman un ángulo de 75. Pasamos este gráfico, pues buscamos los ángulos. A quedaría donde está, que no tiene ángulo. El de B quedaría allí, pero aquí el ángulo, el menor ángulo que forma C con el eje de las X es lo que le falta, o sea, aquí los 55 que faltan. Ahora puedo utilizar el método de las componentes de un vector y decir que la suma de vectores en X va a ser el A completo, más B por el coseno de 50 menos C por el coseno de 55, porque los ángulos están referidos al eje de las X. O sea que A sería 6 centímetros más B, que es 5 centímetros por el coseno de 50, menos 4 centímetros, que es C por el coseno de 55. Esa suma de vectores nos daría 6.92 centímetros y vamos a hacer ahora lo de Y. Para Y ya sabemos que A no tiene proyección sobre, es un punto, o sea, no tiene, sería 0, pero los que sí tienen proyecciones en Y van a ser B y C. Entonces sería B por el seno de 50, que porque va hacia arriba, y C en Y también va para arriba, entonces sería más C, seno de 55. Nos quedaría 5 centímetros por el seno de 50 más 4 por el seno de 55. Eso nos da 7/10. Cuando ya tenemos la suma de vectores en X y suma de vectores en Y, pasamos eso a un gráfico. Entonces tenemos suma de vectores en X me dan 0,92, lo mío sobre el eje X, y sobre el eje Y la resultante vale 7.10. Entonces lo hacemos también a escala. Como son perpendiculares, pues puedo hacerlo, completarlo por el método del paralelogramo, por suma de vectores en Y tras una paralela al horizontal, y por el extremo del horizontal trazo una paralela al vertical que se cortan en este punto. O sea que la resultante va a tener como origen el origen común, pero por extremo del corte de las paralelas. Entonces necesitamos encontrar R y θ. Entonces la resultante por el método del paralelogramo, que fue lo que hicimos aquí. La resultante, como este es un triángulo rectángulo, entonces la hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las proyecciones, o sea, de los catetos. En este caso, suma de vectores en X y suma de vectores en Y. O sea que la resultante nos daría de 9,91 centímetros. Como lo hemos hecho a escala, podemos medir directamente sobre el gráfico y ver que es casi los 10 centímetros. Es poca precisión la que hay en esas escuadras. Y que la tangente del ángulo, la tangente de este ángulo sería el cateto opuesto, que es suma de vectores en Y sobre suma de vectores en X. Luego el ángulo sería la tangente a la menos 1 de suma de vectores en Y, que nos dio 7/10, sobre suma de vectores en X, que nos da 6,92. El ángulo sería 45 grados, 44 minutos, 8.05 segundos. Obténgase, el noveno dice, obténgase gráfica a escala conveniente, gráfica y analíticamente,
el vector suma de A y B y el vector diferencia de A y B en la figura 2 por los tres métodos y corrobore midiendo sobre el gráfico la magnitud y dirección de la resultante. Entonces, inicialmente esta es la figura que nos dieron. El vector A que mide 20 centímetros, que forma un ángulo de 37 grados, y el vector B que tiene 7 kilos y va hacia la izquierda. Esa es la figura. Entonces, voy a hacer la parte B para practicar un poquito lo de la diferencia de vectores. Voy a hacer A menos B. Al vector A le voy a restar el vector B. Pero yo sé que puedo escribir una resta como una suma de A con el opuesto de B. Entonces, por el método del paralelogramo, pinto el vector B. Ahora es como voy a sumarlo, pero contrario, tengo que pintarlo hacia el lado derecho. Entonces 7 centímetros a escala y dibujo los 37 grados para pasar la magnitud de A. Entonces ya tengo el vector B, el vector A. Por el método del paralelogramo, por donde terminó A, trazo paralelas a el vector B, y por donde terminó el vector B, trazo una paralela a A. O sea que aquí tengo los mismos 37. Estas dos son paralelas e iguales. Entonces, voy a calcular este ángulo interior, pues que este es el vector, el triángulo que no es rectángulo. Entonces voy a calcular este ángulo beta. Ese ángulo alfa, sería 180 grados menos los 37, o sea que alfa sería 143. La resultante por el teorema de los cosenos sería la raíz cuadrada de todo esto, que sería 20 al cuadrado más 7 al cuadrado, o sea la magnitud de B, menos 2 veces la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo opuesto a R, que es 143 grados, que ya lo calculamos aquí. Entonces, eso nos da 25.93. Podemos medir, como está hecho a escala, podemos corroborar con una escuadra o una regla que da casi los 26 centímetros, o sea que estamos bien. Ahora vamos a calcular la dirección teta. Entonces vamos a utilizar el teorema de los senos y vamos a decir que 20 centímetros es al seno de su ángulo opuesto, que es teta, como R, que nos dio 25.93, bueno, con todos sus decimales, es al seno de su ángulo opuesto, que es alfa, y que ya sabemos que es 143. Entonces, teta sería el seno a la menos 1 de 20 por seno de 143 sobre 25,89. O sea que el ángulo nos da 27 grados 39 minutos 6:48. Si medimos este ángulo con un transportador, tiene que estar en 27, entre 27 y 28, muy pegado al 27, muy cerca. Ahora, por el método del triángulo, entonces ya tenemos el vector B por donde terminó el primero, traslado el segundo con su dirección, y la resultante tendrá como origen el origen del primero y por extremo el extremo del último. Esta parte matemática es exactamente igual a lo que acabamos de hacer, o sea, nos vuelve a dar los mismos valores. Entonces, no lo voy a hacer dos veces. Ahora, por el método de las componentes de un vector, entonces sabemos que el vector A está sobre el eje de las X, el vector B, entonces lo traslado como está a un nuevo gráfico, y la componente del vector A en el eje X es esta componente de aquí, que es A sub X, ¿ya? Que es A sub X. Entonces, y la componente vertical sería todo este pedazo de aquí a aquí, que es A sub Y. Entonces, ya sé que esto mide 20, que este mide 7, entonces vamos a hacer las sumatorias. La sumatoria de vectores en X van a ser el vector B completo, porque ya estaba, su ángulo es 0, más la componente A sub X. O sea, sería B, que es 7 centímetros, más A sub X, que son 20 por el coseno de 37. O sea que la sumatoria de vectores en X nos da
casi 22,97, o sea, casi 23 centímetros, si lo vamos a medir a escala. Esta medida de aquí a escala. Ahora vamos a hacer la sumatoria de vectores en Y, pero resulta que en Y no está solamente hay proyección en Y, no en X. B, no de B, porque B, la componente de B en el eje Y es un punto, o sea, 0. Entonces, en este caso, la suma de vectores en Y serían 20 por el seno de 37, o sea que nos daría 12,09. Nos dio positivo en la X y positivo en la Y, entonces vamos a trabajar aquí 22 a escala, 22,97 en X, que es lo que me dio aquí, y en Y positivo también 12,03 y lo pintamos. Completamos por el método del paralelogramo y obtenemos la resultante. Entonces, ahora sí se nos forma un triángulo que es rectángulo. Entonces la resultante sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, la proyección horizontal al cuadrado y la proyección vertical al cuadrado. R nos daría 25,93, que efectivamente es lo que nos ha estado dando desde el principio. Y la teta, el ángulo, sería la tangente a la menos 1 de sumatoria de vectores en Y sobre sumatoria de vectores en X, que es esta expresión que está acá. O sea que el ángulo nos daría 27 grados 39 minutos 6,48 segundos, tomando todos los valores para que no nos dé diferencia.